Mi nombre es Dolman Arcesio Cardona Arboleda y este es mi retrato. Soy una persona humilde, noble, guerrero. Soy una persona que me encanta ver al otro mejor que yo, verlo cómodo. Soy una persona que me gusta el trabajo social. Y soy una persona que me encanta el deporte. Y más que todo el fútbol y el microfútbol o ahora fútbol sala. Hola amigos andinos, les habla JJ Galeano, el exjugador del Atlético Nacional, conocido en el ámbito del fútbol como el Andino de Oro, remoquete que llevo con mucho orgullo y con un honor muy grande por ser de mi excelente, maravilloso pueblo Andes. A través de la UPAN quiero enviarles a todos los televidentes un saludo muy especial, un abrazo muy grande y comentarles algo sobre la vida de mi gran vecino, compañero y amigo Dolman Cardona. A Dolman tuve la oportunidad de conocerlo cuando vivíamos en la famosa Cuchilla, un barrio famosísimo de Andes. Él vivía en una casa encima de la de nosotros, con una familia muy numerosa de parte de los Cardona y una familia muy numerosa de parte de los Galeano. Ahí nos conocimos, empezamos a crecer, empezamos a estudiar, a formarnos y a crecer como personas. Soy Jairo Restrepo Arboleda, primo hermano de Dolman Cardona Arboleda. Tengo un concepto muy positivo de Dolman por ser una persona muy íntegra y entregada a la parte social. Lo demostró desde su juventud, demostrando su liderazgo, siempre pendiente de su familia y amigos. Yo nací en ese tiempo Hispania, corregimiento de Betania. Ahora es municipio, Hispania. A los 2 años, mi papá era militar, lo trasladaron para Hispania. Mi papá venía de una familia humilde de Supía, Caldas. Lo trasladaron para Hispania, que era la base del suroeste, el corregimiento de Hispania. Mi mamá es del municipio de Hispania, de una familia pudiente. Es la menor de la familia, es la única que está viva y tiene 91 años. Mi papá falleció en 1988 de un infarto. Mi papá, un líder deportivo desde joven. Su hermano jugó en Millonarios, jugó en Once Caldas y jugó en el Nacional. Mi papá en ese transcurso de la vida de él, a donde llegaba dejaba huellas deportivas. Él entrenó a Caldas, Antioquia, entrenó a Salgar, Antioquia, entrenó a Ciudad Bolívar, Antioquia, entrenó a Tarso, Antioquia, entrenó al municipio de Hispania, Antioquia, a Betania, Antioquia, y entrenó aquí en Andes a un equipo el cual hizo la competencia al Once Andino y sobresalió ese equipo porque era el único que le ganaba al Once Andino. Porque mi papá era muy hincha de fútbol bonito y el fútbol bonito estaba en los viciosos del pueblo. Y en Andes había muchos viciosos que lo discriminaban por el vicio en ese tiempo, y mi papá les hizo competencia con esos que discriminaban en el fútbol, porque en ese tiempo el fútbol en Andes lo manejaban, eran 2 o 3 familias, y la competencia era entre La Plaza y San Pedro.
trajeron a Andes, a los 7, 8 años, empecé como esa goma de fútbol, porque mi papá nos compraba un balón y yo empecé estudiando en la escuela de San Pedro. Llegué a un sitio donde le decían La Manguita. Mi papá no lo trasladaban mucho, entonces yo me iba y me volaba. La familia de nosotros éramos 14, ahora somos 8. Me volaba para una manguita que llamaban La Batea. Llamaban La Batea, que queda detrás de la manguita. Usted sabe que a unos niños, para que no vaya por allá, para que estudie, le meten que por ahí brujas, que por ahí está la patasola, que por ahí está el hombre, el cura en cabeza, ya me da miedo ir allá a jugar. Entonces buscamos una cañadita ahí en el Parque de San Pedro, que se llama ahí que la Casa de los Mazos. Y ahí detrás había una quebradita. Entre varios cogimos y arrancábamos, hacíamos mucho daño. Yo era muy inquieto, muy atravesadito, como se dice el dicho en ese tiempo. Empezamos a dañar por ahí sembrados para hacer una canchita. La hicimos al lado de la quebrada, detrás de la casa del señor Mazo. Ese señor nos perseguía, nosotros teníamos que correr mucho para las casas o para donde sea. Pero ahí llevábamos cualquier pelota, en ese tiempo pelota plástica, o por ahí los balones antiguos que se le ponía una ruana que tenía, como le llamaban, la tripa, y uno le hacía la nuda a la tripa para inflarlo. Y ellos le ponían una ruana y se le hacía el nudo a la tripa, y con ese jugábamos. Nos lo dañaban y todo eso, entonces nosotros conseguíamos cualquier balón para jugar ahí. De ahí, a justo 3 años de estudiar en la escuela de San Pedro, mi mamá compra casa en la plazuela Santa Rita, al lado de la casa de Mateo Uribe, que eran los famosos en la plazuela. Ahí empezamos a hacer lo mismo que en San Pedro. El Salvador, donde yo empecé a jugar ya fútbol, eso era de un señor Alfonso Taborda. Y subimos hasta El Salvador y vimos un planito. Entonces cada uno nos dio por llevar cualquier cosa que hubiera en la casa, llámese barra, llámese rastrillo, a dañar unos cultivos de café para hacer una canchita. La hicimos, pero también nos tocó tirarnos a rodar por todas las faldas de El Salvador porque el Señor nos perseguía con un machete. El Señor tenía unos hijos que jugaban mucho fútbol y uno de ellos fue el mejor futbolista, de los mejores que ha tenido Andes, que se llamó Alfonso Taborda. Y allá uno los conocía por sobrenombre. Y 3 jugaban demasiado. Los 3 hermanos, pero el mayor era un cra de cras. Alfonso Taborda lo llamaban Boquerrata. Mantenía más en la cárcel que en la calle. Y los hermanos también, a pesar que eran tapados de plata, eran de cárcel en cárcel. Pero los dejaban salir a jugar por buenos jugadores. Con Dolman tuvimos la fortuna, el privilegio y la felicidad de haber crecido en un barrio, en un pueblo, con gente tan linda, con gente tan maravillosa, lo que anteriormente llamábamos la barra de la cuadra, donde había una unión, un respeto, un amor muy grande, una admiración de todos por todos, donde empezamos en una infancia, una niñez llena de cosas espectaculares, de juegos, de aventuras, de fútbol, de ríos, de calles, de pelotas, de estudio, de familia. Veía en Dolman un pelado muy dinámico, muy acucioso, muy deportista,
un pelado muy amable, muy querido, listo y dispuesto para todo, un gran conversador, alegre, emotivo, en fin, era un pelado lleno de grandes cualidades humanas y que así fue creciendo con esa linda familia y obviamente con la ayuda de todos nosotros los amigos. Recuerdos muy lindos en ese crecimiento desde la niñez con Dolman. El Once Andino era famoso porque había unos grandes jugadores que usted se deleitaba viendo. Por ejemplo, yo me deleitaba viendo a Orlando Bermúdez Molano, todavía vive, él está mal de un ojo, yo iba a visitarlo en San Pedro. En ese tiempo era un goleador Raúl Sierra, ya murió. Jugaba Iván Mendoza, jugaba en ese tiempo, no había mucho, hubo jugadores famosos, Tonina de San Pedro, Pegadera de San Pedro, Ciro Valenzuela, que fue de los mejores jugadores que ha tenido Andes en toda la historia, jugaba Manolo era una persona más bajito que yo, pero un gran jugador, y el hermano Octaviano, así de la estatura del mismo hermano, pero grandes jugadores. Había mucho interno, porque aquí hubo mucha gente interna, entre ellos estuvo Nanclares, que era de Aveiva, estuvo mucha gente, y había muchos buenos jugadores, porque estaba Beto Restrepo, que vivía en la salida de Santa Rita, estaba Adolfo Arango, que es el papá de ahora, que fue entrenador y jugador del Once Andino, Oscar Arango, Gustavo Arango, que trabaja en un juzgado. Estuvo mucha gente, Camilo Arango, que era de Bolívar. Aquí hubo mucha gente de otras partes, porque el primer entrenador de Andes, del Once Andino, o no se llamaba Selección Andes, fue el padre Burgos, de Medellín, porque el día Juan de Dios Uribe era un internado, ya vivían y estudiaban. En ese tiempo era Antonio Ochoa, el hermano Antonio Ochoa, según la historia, porque yo también me dediqué como ustedes a hacer entrevistas. En una de esas fue Antonio Ochoa, que fue uno de los mejores amigos de mi papá. Bueno, fuera del fútbol que jugué hasta muchos años, interbarrios, me dediqué a hacer obras sociales. Muy joven, estudiando, un profesor Gonzalo Agudelo, yo creo que usted lo deben de conocer. Gonzalo Agudelo, le dimos como una idea, él era el director del colegio de nosotros, del grupo. Profe, por estos viejitos de la calle, ¿cómo le ayudáramos? Entonces al profesor callado, pero le sonó porque él era muy activista y él era muy también de ayudar. Él era estricto en el estudio, pero de ayudar a la gente. Entonces nos dijo, éramos varios estudiantes que vamos a ayudarle a esos viejitos hermanos, pobrecitos. Mi mamá era muy trabajadora social y le gustaba ayudar mucho. Mi mamá a veces, porque mi papá era demasiado estricto por lo militar. Mi papá no le gustaba mucho que uno se pusiera ahí como a sacar las cosas de la casa para hacerlos a los de la calle. Bien. Entonces mi mamá sí era de trabajo social. Mi mamá sacaba mercados para ir a los de la calle. Mi mamá, la comida, vaya a llevar esta comida y aquello que están haciendo falta. Y los compañeros también tenían familias que ayudaban. Y de ahí nació el grupo a la ayuda a las personas de la calle. Al lado de Dolman tuvimos historias, vivencias y anécdotas muy lindas.
como por ejemplo cuando jugábamos fútbol juntos, él era puntero izquierdo y yo centro delantero, y a veces él quería ser un puntero izquierdo goleador y recibía todo el apoyo por parte mía, aunque yo fuera el goleador del equipo, pero él también quería hacer los goles y muchas veces hablábamos sobre eso porque era un muy buen jugador, habilidoso, gambeteador, perreador, rápido, y quería pues también ser goleador. Entonces nos reíamos porque de verdad los dos queríamos ser figuras del equipo. También cuando íbamos a los ríos, que nos tirábamos en esos charcos profundos, o nos embarcábamos cuando nos volteaban se nos volteaban los neumáticos y tragábamos agua, cuál de los dos o toda la barra, que éramos 10, 12 hasta 15 pelados embarcándonos en el río San Juan, haciéndonos muchas maldades, volteándonos los unos a los otros o haciéndolos tragar agua. También cuando íbamos a coger o mejor a robar naranjas, mandarinas, limones, plátanos a la cedrona, y donde los dueños de las fincas nos echaban los perros y teníamos que salir corriendo de huida porque era un riesgo muy grande, o aún los dueños de las fincas salían también a perseguirnos. Y anécdotas también cuando hacíamos embarradas ahí en la cuadra, que tocábamos puertas o quebrábamos vidrios, o jugando fútbol con don Enrique Toro, que nos dañaba la pelota, y llegábamos a la casa y a los dos nos pelaban. A él arriba, en la casa de arriba se escuchaba cuando lo estaban pelando, y a mí en la casa de abajo cuando me estaban pelando, porque la verdad éramos pelados muy plaguitas, muy buenas personas, pero muy necios, muy necios. Tengo un recuerdo muy inolvidable. En el año 1977 pertenecía él a la selección de Andes y yo a la selección de Betania. Tuvimos que enfrentarnos para definir quién pasaba a las finales del Intermunicipal de Fútbol, siendo ganador el equipo de Betania. Y yo, el anotador de los 2 goles. Terminado el partido, Dolman se me acercó a felicitarme con esa humildad que siempre ha tenido. Ya como le había dicho, éramos 14, somos 8. La mayoría, unos se pensionaron, somos 8 que los otros han fallecido. La mayoría hemos sido empleados públicos. En estos momentos yo estoy en proceso de pensión. Somos muy unidos. Como dije ya, mi papá falleció, mi mamá viva, tiene 91 años. Yo soy como el quinto o el sexto de arriba para abajo. Mi vida fue dura porque yo escogí el camino. Y yo tengo 3 hijos. 3 hijos tengo. Tuve 2 hijos con una mujer de acá de Andes. Soy separado de ella. La hija menor es odontóloga, vive en Estados Unidos con su esposo, que es odontólogo. El hijo mío estudió inglés. Él vivió mucho tiempo en Brasil, se vino y trabaja en la alcaldía de Medellín. Yo en estos momentos vivo solo. La otra hija fue de una amiga en la ciudad de Medellín. Ella trabaja en la alcaldía de Sabaneta. Y bueno, y mi vida ya personal es como muy durita.
sé por qué hay gente que no, aquel fue así, y no reconocen lo bueno que uno hizo, sino lo malo. Yo le serví al pueblo de Andes, ¿cómo? Entrenando la selección de microfútbol gratis, porque la plata la ponía uno del bolsillo, la familia de uno o el papá de uno, para poder entrenar. Los uniformes nos los consigamos nosotros mismos. ¿Cómo? Pidiéndole ayuda a los amigos, al papá o a la mamá que le cosiera a uno una camiseta o así, o todo. ¿Cómo? Pues no tengo un peso para comprar almuerzo en ese pueblo. Venga, hagamos un fiambre. Mi mamá nos hacía varios fiambres y yo me los llevaba en la volqueta y los compartía con ellos. Que hagan las cosas buenas, las cosas malas se corrigen para dar enseñanza de las buenas. Mi propósito en la vida, o lo que ya me tiene, lo poquito que me tiene la vida, es dar el ejemplo de que sí se puede superar. El sueño mío fue ver bien a mis hijos, gracias a Dios también. El sueño mío personal, luchar por tener una casa, ya la tengo. Luchar por tener una pensión, ya la tengo. Ahora estoy bregando a que esa lucha se contagie en mis hijos y también mis amigos y la gente que no puede, porque para mí el que no me quiere hablar no es enemigo, es porque no me quiere hablar. Porque para mí sigue siendo amigo el enemigo, el que me haya hecho más daño, o el que yo le haya hecho daño y no me quiera perdonar, sigue siendo mi amigo aquí en toda parte. Sueño, si es en el municipio de Andes, sueño que anden unidos, ver un municipio más desarrollado, es que Andes lo que le falta es unión. Acá el color político se está sacando al pueblo. Quiero un pueblo unido, quiero ver los deportistas luchando por cada deporte y que sea un pueblo de potencia como lo es ahora, porque tenemos un buen dirigente deportivo. Yo sueño con ver a todo el mundo bien en salud, bien en todo, sea mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis enemigos, todos los habitantes. Quiero ver bien a todos. A Andes le hacía falta un canal de televisión. A UPAN lo felicito. A UPAN lo felicito porque los comentarios son buenos y porque está llegando muy lejos. Porque yo hablo con un amigo mío que se llama John Gwen en Estados Unidos y él se conecta con AUPAN. Y él nos comenta cositas de AUPAN. Él es el que nos informa en la página sobre AUPAN. Y la emisora sí la conozco yo desde hace demasiados años. La emisora ya que se acabó. La transmisora Urandes. Porque transmisora Urandes empezó acá en la esquina donde la Singer. O ya no sé si la Singer. Ahí donde el cafetalito. De ahí lo pasaron para más allá, donde vivían los Mendozas, que después pasaron los Mendozas y ya formaron a transmisoras Urandes. Después la pasaron para el Trincho.
que queda ahí y ya se acabó, se terminó, pero Transmisora Surander fue potencia, porque en ese tiempo la rivalidad entre Jardín y Andes y Betania Jericó era dura, y Bolívar, de tirarnos piedras en las salidas de los municipios, más de un heridos y así, piedras, en volquetas. Después al tiempo nos empezaron a hallar en líneas. De todo lo que ha vivido, el consejo, pues ahora lo aumenté, andar más unido, servirle a toda la gente, así sea que no conozca al enemigo, dele la mano, al que si es enemigo suyo y necesita ayuda, dele la ayuda. Y visiten, a mí me gusta mucho visitar a los enfermos. Me gustaba mucho ir a las cárceles a enseñar microfútbol. Yo cuando estuve esos 2 meses, yo saqué equipo de microfútbol en la cárcel y saqué buen equipo. A mí me sacaban a jugar, me sacaban o me dejaban ir a jugar y tenía que volver. Entonces yo les aconsejo manejarse bien, servirle al otro, y bueno, el que se maneja bien, bien le va en la vida. Y cuidar la mamá, cuidar sus hermanos, cuidar, así sea el enemigo, cuídelo. Es un ser humano, le puede servir, ese enemigo le puede servir a usted de pronto algún día. Hoy por hoy soy un digno admirador de Dolman, porque es un muchacho que creció con unas condiciones humanas, con un amor por los demás, con una vocación de servir, de ayudar, y de verdad que lo admiro mucho porque siempre está dispuesto a colaborar con las causas sociales, a colaborar con los más necesitados, a ayudar en todos los eventos que se puedan hacer, deportivos, sociales, culturales, académicos, y de verdad que me causa mucha admiración y mucho respeto, porque no es fácil hacer la labor que él hace con tanto empeño, con tanto amor, con tanta dedicación, por servir, por ayudar y por dar beneficio a los demás. Por intermedio de AUPAN, un abrazote y admiración con el mayor amor del mundo para mi gran vecino, amigo, compañero, Dolman Cardona. Más que primo, es un hermano. Lo felicito porque cada día eres mejor. Yo me mantengo tertuleando con todos los denunciandinos en Medellín. Y ellos nunca me mientan nada, ni yo tampoco. Entonces nos mentamos, no hablamos y nos secamos de hablar de lo mismo, de fútbol. Unos que nosotros, que por ejemplo yo hace 25 años dejé de tomar y dejé todos los vicios. Me dediqué a hacer obras de caridad. Por ejemplo, yo acá les he donado uniformes, yo les traje al Cúcuta Deportivo, les descubrí el primer jugador de Andes que jugó en el profesionalismo y en la selección Colombia, que se llama Jorge Tato González, que jugó contra Pelé. He tenido muchas ganas de traerlo, pero una hija mayor no deja, porque lo cuida como un tesoro.